Bueno, el mundo está lleno de cosas que exhiben movimiento giratorio. Su tamaño varía desde galaxias hasta electrones que orbitan alrededor de los átomos e incluyen objetos tan conocidos como planetas en órbita, trompos, ruedas y remolinos en una bañadera. ¿Qué principio subyacente explica la persistencia de tales movimientos? ¿Podemos describirlos a todos de manera unificada? Bueno, por un lado tenemos casos como el de la Luna que rodea a la Tierra cayendo hacia ella continuamente. O también podemos observar objetos que describen un movimiento circular uniforme si a esto se le suministra cierta aceleración centrípeta. El concepto que unifica la descripción de todo movimiento rotativo es la cantidad de movimiento angular, ¿sí?, que también recibe otros nombres como impulso angular o momento cinético o momentum angular. Y la persistencia de tales movimientos se describe más directamente en términos de la conservación de esta cantidad de movimiento angular o momentum angular. Sin duda, la conservación del momento angular, cuando corresponda, puede derivarse de las tres leyes de Newton. Cualquier problema de rotación, claro, se puede resolver directamente siguiendo las tres leyes de Newton a través del tiempo sin introducir a esta magnitud que denominamos momento angular. Sin embargo, al igual que la conservación de la energía, ¿sí?, la conservación del momento angular es un concepto muy útil que ayuda a comprender la física y además simplifica el cálculo. Bien, supongamos, ¿sí?, que tenemos entonces una partícula, ¿sí?, y esta partícula tiene una velocidad v, una masa m, y por lo tanto tiene una cantidad de movimiento, ¿sí?, o momentum lineal, ¿sí?, que habíamos dicho se representaba por la letra P. Ahora lo que estamos introduciendo es una nueva cantidad, que es la cantidad de movimiento angular, que va a ser un vector también y que va a ser dependiente del punto de referencia que tomemos para definirlo. Es decir, pongamos un punto O, que va a ser nuestro punto de referencia, ¿sí? La posición de nuestra masa respecto de este punto de referencia, ¿sí?, va a ser este vector RO, y va a ser muy importante destacarlo, porque va a ser una magnitud muy dependiente del punto de referencia respecto del cual lo estamos midiendo. Entonces, esta cantidad de movimiento angular la vamos a representar con la letra L, ¿sí?, y va a ser igual a R o producto escalar P, la cantidad de movimiento, ¿sí?, y vamos a destacar que se trata o bien con un superíndice o un subíndice, ¿sí?, el punto de referencia que estamos tomando. Si esto está en el plano, por ejemplo, como si fuera en el plano del pizarrón, la velocidad P corta está en el pizarrón, R0 está en el pizarrón, tenemos que, por supuesto, esta cantidad de movimiento, ¿sí?, va a ser un vector que va a estar saliendo del plano. Es decir, fíjese, esto es R0 por MB. ¿Está bien? Entonces, como R0 y B están en este plano, ¿sí?, el producto escalar vectorial entre estos dos vectores nos va a dar un vector que sale del plano. En particular, ¿sí?, fíjese si hacemos por regla de la mano derecha, ¿sí?, tenemos que el primero por el segundo nos está dando un vector, ¿sí?, que está pinchando hacia adentro del pizarrón. Es decir, el L que tenemos nosotros, si pongo un sistema coordenado, ¿sí?, vamos a poner X y Z, ¿sí?, nos va a dar un resultado, ¿sí?, que va a ser igual a módulo de R0, ¿sí?, por la masa, por el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez, en la dirección, ¿sí?, dije hacia adentro del pizarrón, menos,
z versor, ¿sí? Y me falta multiplicar por, ¿sí?, el seno del ángulo que hay entre los dos vectores, es decir, si continúo con la línea punteada, este ángulo θ, seno de θ, ¿ok? Entonces, fíjense que la magnitud de nuestro vector va a ser todo esto salvo el z versor. ¿Está bien? Y lo otro que les quiero destacar es que esta magnitud, sí, que es un vector que apunta hacia adentro del pizarrón, ¿sí? Z es hacia afuera, ¿no? X y Z es hacia afuera, L apunta hacia adentro del pizarrón. ¿Está bien? Este vector, que es la cantidad de movimiento, está caracterizando el movimiento de rotación de esta partícula alrededor, ¿sí?, de nuestro punto de referencia O. Esta propiedad, ¿sí?, que tiene la cantidad de movimiento angular, ¿sí?, o momentum angular, que depende del punto de referencia que tomemos, es muy importante. Fíjense que si yo en lugar de tomar este punto O tomaba un punto que estuviera por acá, ¿sí?, un punto O', en este caso, cuando yo hacía L respecto de O', me iba a quedar justamente, ¿sí?, que el vector ahora RO' es paralelo a la velocidad y es paralelo al vector cantidad de movimiento o momento lineal, ¿sí? Es decir, que este vector RO', producto vectorial P, me está dando 0, porque los vectores estos son paralelos entre sí. Y el seno del ángulo, en este caso, ¿sí?, entre RC' y B, es 0. Bien, fíjense que esto es importante y en el caso de esta magnitud es muy importante notar, ¿sí?, que esto es dependiente ya no de una propiedad que es intrínseca de la partícula y ¿sí?, del movimiento que está realizando, sino que también depende de la elección arbitraria de donde yo tome este punto de referencia. Cuando lo tomo en O' me da 0, cuando lo tomo en O me da este valor, ¿sí? Eso no pasaba con la cantidad de movimiento P, ¿sí?, que era una propiedad que dependía solo de la propia partícula y del movimiento que estaba realizando. Tomemos el caso, por ejemplo, del tiro oblicuo que conocemos, ¿no? El movimiento, ¿sí?, de una partícula que sale de un punto, describe una parábola, ¿sí?, ustedes saben, y supónganse que elijo este punto particular, ¿sí?, el punto de partida de nuestro tiro oblicuo, donde la velocidad tiene esta dirección, ¿sí?, y por lo tanto la cantidad de movimiento también es un vector, ¿sí?, en esta dirección. ¿Y qué va a pasar con el momento angular de esta partícula? Por ejemplo, si parte de aquí en t igual a 0, ¿sí?, justo coincide el RO de la partícula, ¿sí?, por P, me da 0, porque este vector es 0. Ahora bien, lo evalúo en otro punto de la trayectoria, por ejemplo, en este punto, cuando llega al máximo, en T posterior, ¿sí?, y bueno, en este caso la velocidad es en este sentido, ¿sí? Recuerdan que se cancela la componente vertical de la velocidad justo en la parte superior de la parábola, ¿sí? Y tengo que el L tomado justo en ese instante de tiempo, t igual al t en donde se produce la máxima altura,
y tengo que ahora el R0 por P me dio distinto de 0. Tengo este vector por este vector, nuevamente tengo un L que apunta hacia adentro del pizarrón, ¿sí? Que es de una magnitud distinta de 0. Es decir, para este movimiento, con este punto de referencia en particular, el L, es decir, la cantidad de movimiento angular o momento cinético, no se conserva. ¿Pero para qué inventamos esta magnitud? Bueno, resulta que hay movimientos en los que sí se conserva. Para este caso del tiro oblicuo, el L cambia instante a instante, ¿sí? Va a tomar distintos valores, ¿sí? En distintos puntos de la trayectoria, ¿sí? En particular, por cómo es, nos va a estar dando, ¿sí? Siempre en la dirección entrante al pizarrón, pero la magnitud va a variar a medida que transcurre el movimiento. Vamos a ver un caso en el que no. Tomemos entonces el caso, por ejemplo, de un movimiento circular uniforme, como podría ser el que describe la Luna alrededor de la Tierra, ¿sí? Si tenemos ese caso, fíjense que tomamos como punto de referencia para calcular el momento angular a este punto, ¿sí? Este sería nuestro R0, y en este caso el movimiento que se describe es un movimiento circular uniforme, ¿sí? Fíjense, tenemos la velocidad y P, lo dibujo en distintas escalas porque son magnitudes que tienen distintas unidades. Entonces fíjense, ¿cómo va a ser el valor de L, ¿sí? Para nuestra partícula? Va a ser L respecto de O, va a ser RO por P, ¿sí? Como este es un movimiento circular uniforme, ¿sí? La rapidez es la misma en todo instante. Y de hecho, ¿sí? Vamos a tener que en un instante posterior, por ejemplo cuando la partícula pase por este punto, ¿sí? Vamos a tener otro R0 en un tiempo 2. Bien. Fíjese lo particular que de este movimiento, por ejemplo, estos dos vectores son siempre perpendiculares entre sí. ¿Ok? Entonces, si la rapidez no cambia y es una circunferencia perfecta, ¿sí? Lo que vamos a tener, si el radio este es R, ¿sí? Vamos a tener que nuestro L, vamos por un sistema de coordenadas, ¿sí? Supónganse que ponemos un sistema cartesiano X y Z saliente, donde también podríamos utilizar coordenadas esféricas. Podríamos escribir a nuestro R0 como un coordenadas cilíndricas, en el R de cilíndricas, ¿sí? Donde R versor es una flechita, un vector unitario, ¿sí? Siempre en la dirección que corresponda, ¿sí? Asociada al vector posición en los distintos instantes, ¿sí? R en R versor, producto vectorial, nuestro P, que está en lo que es phi versor, ¿sí? Phi versor va a ser un vectorcito que también punto a punto, dependiendo del vector posición que tomemos, va a ir cambiando su dirección. Phi versor va a ser así en este punto y en cada punto va a ser tangente a esta trayectoria. Si hacemos R en R versor por P, que va a ser la masa, por la rapidez en phi versor, tenemos que es R por phi nos da el Z. Y esto ocurre para todos los instantes, ¿sí? Por los cuales va transcurriendo, ¿sí? Nuestra partícula, que está describiendo un movimiento circular uniforme. Este resultado es Rm B corta en Z versor y es el valor de L medido desde este punto.
Fíjese que si yo hubiera tomado otro punto como referencia en esta trayectoria, esto de que el momento cinético se mantiene constante, no se hubiera sostenido, o sea que es una particularidad de este movimiento y de la elección del punto que tomamos. ¿Sí? Para este movimiento, si tomamos el centro de momentos angulares en este punto, ¿sí? Se obtiene que no varía, ¿sí? A lo largo del movimiento para ningún instante, ¿sí? Que tomemos, ¿sí? En nuestro movimiento. En cambio, si elijo otro punto, como por ejemplo este de por acá, como O', fíjense, voy a tener, ¿sí? Estos R O', ¿sí? La rapidez es la constante, esto es perpendicular, perdón, paralelo a la trayectoria, la velocidad. Acá tendré algún valor, ¿sí? Que es distinto de 0, ¿sí? Un L, algo saliendo del pizarrón también, R por P, ¿sí? Pero fíjense que cuando la partícula llegue y recorra todo este camino y llega a este punto nuevamente, en algún momento va a valer 0. O sea que, si bien tomaba el L respecto de 0 era constante, no variaba en el tiempo, el L respecto de O' depende del tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder evaluar qué es lo que hace variar a la cantidad de movimiento angular, el momento cinético, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Qué es lo que lo hace variar. Y para eso vamos a estudiar, ¿sí? A partir de su definición, la derivada. Entonces retomamos la idea, ¿sí? Del caso general, donde tenemos una partícula que va con una velocidad v, medida desde un punto O, y la definición que tenemos, ¿sí? de momentum angular. Esto es RO por P. ¿Está bien? Y lo que tenemos que evaluar, ¿sí? Sería la derivada de esto respecto del tiempo. Entonces vamos a recurrir, ¿sí? Fíjense que si está la velocidad así está la P, a la derivada, ¿sí? De este producto vectorial. Aplicamos las reglas de derivación que conocemos, hacemos la derivada del primero, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Bien, esto es la derivada de L respecto al tiempo. Fíjense que P era la masa por la velocidad de la partícula. Es decir, tenemos que, por un lado, P es masa por la velocidad de la partícula, y esto que está acá no es más que la velocidad de la partícula, la derivada de la posición de la partícula respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, este término que está acá es nulo, ¿sí? Porque se trata del producto vectorial entre dos vectores que son paralelos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nos queda es este término que es R0 por la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. ¿Ok? Esto que está acá, ¿sí? Es lo que denominamos torque, ¿sí? De una fuerza, y va a ser lo que cause, ¿sí? Que la cantidad de movimiento, ¿sí? De una partícula se modifique. Fíjense que esto que está marcado acá, a través de la
el enunciado de la segunda ley de Newton, ¿sí? Esto no es más que F de P a de T, ¿sí? Entonces podemos escribir esto como R0 por F. Y esta va a ser nuestra definición de torque y también va a ser referido a un determinado punto de referencia, en nuestro caso, este punto O. Es decir, lo que hemos hallado es una regla general, ¿sí?, que también se deriva de las leyes de Newton, ¿sí?, y que nos dice que la cantidad de movimiento angular en una partícula va a variar acorde a los torques que le sean aplicados. Donde los torques, ¿sí?, son estas magnitudes también vectoriales que dependen del punto de referencia que tomemos como centro a partir del cual medimos la posición de la partícula, ¿sí? Y es un vector que depende su magnitud de la distancia de ese punto a la partícula y de la fuerza aplicada. Y también, por supuesto, de la relación que haya entre ambos vectores, ya que también es un vector, ¿sí? El hecho de que no varíe la cantidad de movimiento angular va a estar asociado con que el torque neto sobre nuestra partícula sea nulo. Volvamos entonces a nuestro problema de la órbita circular, ¿sí?, donde tenemos, ¿sí?, que nuestro planeta está por acá, ¿sí?, digo, planeta o satélite, por la Luna y la Tierra, por ejemplo, y tenemos que la fuerza gravitatoria sobre esta partícula que estamos analizando, ¿sí?, es hacia el centro, es el valor de la fuerza gravitatoria. Recuerden que este era el caso, ¿sí?, que estábamos hablando de un movimiento circular uniforme en el cual el L medido desde este punto, el momento angular, ¿sí?, era constante. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, analicemos ahora con lo que hemos descubierto, ¿sí?, cómo son los torques respecto de este punto, ¿sí? Es decir, fíjense, para calcular el torque tenemos que hacer R0 por la fuerza neta sobre esta partícula. En este problema solo existe esta masa y esta masa, y para la única interacción que hay de esta masa es con esta otra. Es decir, que tenemos que considerar la fuerza gravitatoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con los vectores R0, ¿sí?, y FG y fuerza gravitatoria? ¿Sí? Los vectores R0 y fuerza gravitatoria forman un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Es decir, yo tengo acá que el resultado me está dando 0 de los torques aplicados, ¿sí? Fíjense, esto tiene módulo de R0, es R. La fuerza gravitatoria tendrá su valor. El problema está, ¿sí?, en que el ángulo que forman estos dos vectores es 180, es decir, el 0 que obtengo acá es porque aparece multiplicando el seno de 180 grados. ¿Sí? Y eso causa que el resultado sea que los torques netos aplicados son 0. Como discutíamos antes, ¿sí?, fíjense que eso se repite punto a punto. Si ahora el satélite de la Luna está en este punto, nuevamente, ¿sí?, la fuerza gravitatoria es hacia el centro, apuntando hacia la Tierra. Eso causa, ¿sí?, que el torque en este punto también sea 0, y lo mismo ocurre a lo largo de toda la trayectoria de este movimiento circular. Sin embargo, como notamos anteriormente, si tomábamos el momento cinético medido desde un punto O' en este punto, ¿sí?, no vamos a tener que el torque neto va a ser 0. Fíjense que si ahora tomamos respecto de este punto, vamos a tener
que va a haber torques distintos de cero. Fíjense, este sería el RO', ¿ok? Para, para cuando la Luna está en este punto, y la fuerza gravitatoria sería en este sentido. ¿Está bien? Entonces tenemos que aquí el torque neto es distinto de cero. Recién se va a hacer cero para este punto y después va a cambiar, ¿sí?, para el otro lado. Es decir, que si este punto del espacio de algún modo es preferencial para describir este movimiento, y medido desde este punto el momento angular, ¿sí?, de nuestra partícula no cambia, porque los torques medidos desde ese punto son cero. Pero ¿qué ocurre en el caso de los planetas que la órbita es elíptica? ¿Sí? Recuerden que el Sol estaba en uno de los focos de la elipse, ¿sí?, y que habíamos dicho que una de las leyes de Kepler indicaba que áreas iguales se varían en tiempos iguales. ¿Está bien? Entonces, pensemos en un área infinitesimal de nuestra trayectoria, ¿sí? Voy a hacer, supóngase que este es uno de los focos de la elipse, ¿sí?, donde está el Sol, ¿sí?, y hago una especie de zoom. Supóngase que la partícula está en un instante de tiempo en este punto, ¿sí?, y en un instante de tiempo posterior está en este otro punto. ¿Está bien? El área que describe la podríamos aproximar por este triangulito que está acá. El área barrida en este delta T la podríamos aproximar por este triangulito. Sobre todo si este delta T es muy pequeño, este triangulito se parece mucho a esa porción de pizza. Como recordábamos esta ley de que áreas iguales se barren en tiempos iguales, vamos a estudiar cómo es que se modifican estas áreas en función del tiempo. Lo primero es tratar de describir el área de este triángulo. Entonces, vamos a recordar esta propiedad de los productos vectoriales. Tomemos dos vectores, A y B, A y B. Si hacemos el producto vectorial de A por B, sabíamos que la magnitud de este producto vectorial era el módulo de A por el módulo de B por el seno de tita, ¿sí? Tita. Y eso no es más que la magnitud del área delimitada por este paralelogramo, ¿sí?, donde simplemente copié, ¿sí?, estas dos flechas, los puse en línea apuntada azul. Es decir, la magnitud de este vector es el área del triángulo. Pero el producto vectorial, A por B, me está dando un vector que es saliente, es decir, A por B, ¿sí?, me da, ¿sí?, por un vector que tiene una cierta orientación. En este caso, este U vector, ¿sí?, apunta hacia afuera. Si yo invierto el producto vectorial, me estoy refiriendo a la otra cara de la superficie. Es decir, A por B me habla de una superficie, ¿sí?, orientada en este sentido, y B por A me habla de una superficie orientada en el otro sentido, y ambas superficies, por supuesto, tienen el mismo área. Entonces, fíjese que si además multiplico por un medio, ¿sí?, me voy a estar quedando con la mitad del área, es decir, con el área de este triangulito. ¿Ok? Entonces yo voy a poder hablar, ¿sí?, de que cuando transcurre el tiempo voy teniendo incrementos de área o de superficies delta S, es decir, hablando de este cachito de triángulo que se produjo, ¿sí?, al transcurrir el tiempo. Es decir, ese delta S lo voy a poder calcular como un medio
por RF de t, producto vectorial delta R. ¿Ok? Es lo que tenemos. Fíjense que nuestro delta R lo vamos a poner como RF en t más delta t menos RF de t. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá se podría poner como un medio de RF t por RF t más delta t menos RF en t. ¿Ok? Y lo que decía la ley de Kepler, ¿sí?, de que las áreas iguales se barren en tiempos iguales, me está hablando de que la derivada de este área, ¿sí?, respecto del tiempo es constante. Es decir, si el área infinitesimal es chiquitita, estoy hablando de que este área, en un intervalo de tiempo delta t tendiendo a 0, tiene que coincidir con el área, ¿sí?, en un delta t de las mismas características. Es decir, que la derivada, ¿sí?, de estas superficies incrementales respecto del tiempo debe ser 0, debe ser constante. ¿Sí? No. Delta S sobre delta t, fíjense, si divido por delta t, ¿sí?, no, esto, y tomo el límite con delta t tendiendo a 0, esto no es más que, por definición, límite de ambos lados, ¿no es cierto? Delta t tendiendo a 0, esto no es más que la derivada de la superficie respecto al tiempo, y si se fijan, de este lado, ¿sí?, el operador límite lo paso hacia donde me importa, que es después del producto vectorial, y tengo, ¿sí?, lo que es la definición de la derivada, ¿sí?, que es evaluar la posición en dos puntos distintos a un intervalo de tiempo muy próximo entre sí. Es decir, esto que está acá, ¿sí?, no es más que nuestro dr a dt, es decir, la velocidad. Y si ustedes se fijan, esto está relacionado directamente con que si la derivada es constante, porque se barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿sí?, esto está directamente relacionado con que el L en este problema, medido desde el foco de la elipse, es decir, donde está el Sol, se conserva, ¿sí?, que no varía el L, porque fíjense, esto que está acá no es más que la velocidad, y esto me está aquí dando RF por la velocidad. ¿Está bien? Esto sería igual a un medio, ¿sí?, esto no es más que L desde medio de F sobre M para nuestro satélite. Y me está diciendo la ley de Kepler que esto es constante. Bien, con esto hemos visto que la ley de Kepler, ¿sí?, ya estaba enunciando, ¿sí?, que la cantidad de movimiento angular desde el foco donde se encuentra el Sol es constante. Y claro, esto a la luz de esta nueva propiedad o ley que acabamos de encontrar, quiere decir que los torques medidos respecto de F tienen que ser cero, ya que el L, o momento cinético, no está cambiando. ¿Está bien? Y sí, eso se verifica para nuestro problema, ya que, fíjense, borro las áreas, si estamos con acá está el foco, ¿sí?, de la elipse, donde está el Sol, y acá estaría, por ejemplo, la Tierra. Este es el RF, F es el punto desde el cual estoy tomando los torques. ¿Y cómo es la fuerza que aparece sobre la Tierra? Es apunta hacia el Sol. Claro. Y eso ocurre en todos los puntos de la trayectoria.
¿sí? Para toda la trayectoria analizada, que es una elipse y era otra de las propiedades que había observado Kepler, ¿sí? Tenemos que RF, por la fuerza gravitatoria, es cero. ¿Sí? Estas flechitas que están acá representan la fuerza gravitatoria. ¿Ok? Y esto es RF, acorde va transcurriendo el tiempo. Siempre estos dos vectores, ¿sí?, me están formando un ángulo de 180 grados, tal que el seno de ese ángulo vale 0. ¿Ok? Por supuesto, si tomamos otro punto, no vamos a verificar esta propiedad. Pero el hecho de que los torques netos sobre nuestra partícula, en este caso que representa por ejemplo el planeta Tierra, ¿sí?, cuando son medidos desde el foco donde está el Sol, nos indican que el L, ¿sí?, se conserva. Es decir, no cambia a lo largo de toda la trayectoria. Supongamos un movimiento, ¿sí?, relativamente sencillo. Por ejemplo, tenemos una partícula, ¿sí?, que tiene una velocidad v, ¿sí?, y que se encuentra libre de interacciones. Va a seguir una trayectoria rectilínea, ¿no es cierto? Entonces, planteemos qué es lo que observaría un observador en este punto para la cantidad de movimiento angular. Es decir, un observador en esta posición, ¿sí?, va a medir estos vectores de posición, ¿ok?, en distintos instantes de tiempo. Etcétera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y entonces tenemos que la cantidad de movimiento angular va a ser, este es R0 por P, la cantidad de movimiento. P es una propiedad intrínseca de esa partícula de masa m, ¿sí?, y vale m por b, ¿sí?, y es constante y no varía a lo largo de toda la trayectoria. De hecho, si lo pensamos desde la segunda ley de Newton, la derivada de P a dt es 0. Pero ¿qué ocurre con los torques? ¿Sí? O sea, ¿qué ocurre con la cantidad de movimiento angular? Tenemos que P es constante y que R va cambiando instante a instante. De hecho, acá se hace muy cortito y después se vuelve a alargar. Uno estaría tentado a pensar que L no se conserva. Sin embargo, los torques medidos desde este punto son iguales a 0. No porque la posición sea 0, sino porque las fuerzas son 0. ¿Sí? Recordamos que esto es RO por F. Y esto es lo que es 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que el L se conserva? Que la cantidad de movimiento angular se conserva. Bueno, y cómo es que se conserva y que esto es constante y que esto va variando. Bueno, lo que ocurre es que lo que cambia es el ángulo entre estos dos vectores. Desarrollemos un poquitito eso. Si este observador O se encuentra a una distancia L, ¿sí?, de esta posición, ¿sí?, escribamos vectorialmente esto. Por ejemplo, tomamos un sistema de coordenadas x, y de esta forma. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo, ¿sí?, es LO va a ser igual a un RO por P. Bueno, estoy repitiendo el renglón que está ahí. ¿Y quién es RO? RO es esta cantidad L en inversor, ¿sí?, más una cantidad que va a ser un x de t en x versor. ¿Está bien? O sea, estará en algún punto por acá y podemos resolver en forma cinemática cómo es que va variando x de t a medida que transcurre el tiempo, asumiendo un valor de x para t igual a 0. Pero fíjense cómo es P para nuestro problema. Para nuestro problema P es la masa por una velocidad que tiene rapidez constante,
B corta, digamos, en X versor. ¿Sí? Si quieren, por cómo pusimos los sentidos, vamos a decir que con un signo menos. ¿Ok? Entonces cuando hacemos L0, lo que estamos haciendo es, lo pongo en orden para que sea un poquitito más prolijo, X, Y, pero da igual, L, y esto es el primer término, RO, producto vectorial por P, M, B, en menos X versor. Entonces fíjense que no importa la coordenada X, X con X me da 0, y lo único que me importa es Y con X, con menos X, es decir, Y con menos X, que es menos X, ¿para qué lado es? Para allá, me da algo en Z, Y en menos X, Z, ¿ok? Terna derecha estamos hablando, Z apunta hacia afuera del pizarrón, hacia la cámara. Es decir, que este L0 nos está dando, pese a que la coordenada X del vector posición de la partícula respecto de este punto O, el cual estamos tomando el momento angular, nos está dando, ¿sí?, L por M en Z versor. ¿Ok? Este se va porque son paralelos los vectores, y este con este me da Y por menos X me da Z, LM B corta en Z vector. ¿Ok? Y esto, ¿sí?, está de acuerdo, ¿sí?, con lo que observábamos de que no hay torques netos aplicados. ¿Ok? Fíjense que lo puse a una distancia L arbitraria de la trayectoria, ¿sí?, y me da constante. A cualquier punto del espacio que yo lo ubique, me va a dar constante, y en particular, si justo lo pongo, el observador está sobre la trayectoria, ¿sí?, o sea, si mi punto O está sobre la trayectoria, el valor de L es constante e igual a 0. Implícitamente hemos visto tres grandes leyes de conservación que tiene la mecánica, ¿sí? En un mundo que todo parece cambiar, la energía, la cantidad de movimiento y el momento cinético son los mismos que siempre han sido y siempre serán. Sin embargo, hay algo extraño en esas leyes, ¿sí? Ya que Newton, que fue el hombre que dio luz a la mecánica, nunca pensó en estas leyes de conservación, a pesar de que son consecuencias directas de su famosa fuerza igual a masa por aceleración. Es casi como si lo hubiera dejado a propósito para que otros lo descubrieran. Hay otro pequeño misterio en lo que hemos aprendido. Newton basó su mecánica en tres leyes, pero solo usamos, al parecer, una, fuerza igual masa por aceleración, para describir cómo funciona el mundo. Newton pudo haber tenido una idea sobre la naturaleza de estas leyes de conservación, y de eso, en particular, se trata realmente su tercera ley. Fíjense que en la conservación de la energía, por ejemplo, decimos que la energía nunca se crea ni se destruye, pero fluye de un lugar a otro, y eso es lo que hemos definido como trabajo, ¿sí?, que decíamos que era una fuerza que actúa, ¿sí?, a lo largo de una distancia, una trayectoria. Si una fuerza actúa sobre un cuerpo, una fuerza igual pero opuesta actúa sobre otro cuerpo. Esa es la tercera ley. Entonces, cuando el trabajo fluye hacia un cuerpo, siempre fluye desde otro cuerpo. Y eso es precisamente la conservación de la energía. Por otro lado, respecto de estas cantidades de movimiento, ¿sí?, de un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza que se le aplica. Como vimos, F es igual a la derivada de P respecto del tiempo, ¿sí?, o bien, como decíamos, masa por aceleración. Una forma similar de ver esto, pero para la cantidad de movimiento angular, se ve a través de la sumatoria de torques, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, a medida que estas cantidades de movimiento fluyen hacia un cuerpo, la misma cantidad debe salir de otro. Por eso vamos a decir que estas cantidades de movimiento también se conservan en general. La segunda ley de Newton es una declaración profunda de cómo funciona
el mundo. Fuerza igual masa por aceleración. Y esto marcó de algún modo los horizontes, perdón, de la ciencia y hacia dónde había que investigar, es decir, cuáles son las interacciones fundamentales que existen en el universo, cómo funcionan y cómo pueden ser analizadas. Y también nos centró sobre la materia, qué es la materia, de qué está hecho el universo. Pero a pesar de que lo abarca todo, esta ley quizás no sea tan profunda como las leyes de conservación, ¿sí?, que dio lugar. Bien, los cuerpos puntuales, las partículas que estuvimos estudiando durante todo este tiempo, ¿sí?, no giran sobre sí mismos. O sea, como describimos, por ejemplo, en los problemas de fuerza gravitatoria, pueden describir un movimiento circular, ¿sí?, alrededor de un punto, pero hablar de un punto que gira sobre sí mismo no tiene mucho sentido. Eso sí va a cobrar importancia cuando trabajemos con cuerpos a los cuales les reconocemos dimensiones. Y para hacer eso, primero nos vamos a meter a estudiar sistemas de partículas y después vamos a estudiar cuerpo rígido, que es un caso particular de los sistemas de partículas. Y para eso falta bastante y vamos a tener que recorrer un camino bastante largo. Sin embargo, como sé que están trabajando en la práctica con poleas y estamos resolviendo problemas con poleas, que son objetos a los cuales les reconocemos cierto tamaño, y hemos presentado algunas propiedades que están asociadas, ¿sí?, a su movimiento rotatorio y a la suma de torques, que hemos dicho que la sumatoria de torques en una polea ideal debe ser igual a 0. Y esto se desprende un poco de lo que vimos en esta clase. Voy a adelantarme como varias clases, así que si esto no se termina de entender por completo, bueno, no se preocupen, vamos a ir después más lentamente avanzando sobre estas ideas. Entonces, lo que les pido es que pensemos en una polea, ¿sí?, que gira, ¿sí?, respecto de un eje, ¿no es cierto?, como hemos visto varias veces. Cada partecita de esta polea, ¿sí?, cada cachito de esta polea, ¿sí?, va a tener una masa iésima y yo puedo partir a toda la polea en un montón de pedacitos chiquititos, ¿sí? La polea va a girar, ¿sí?, en torno a este eje y cada cachito de estos va a estar ubicado en un punto RO, ¿sí?, sub I, le pongo para referirme en particular al cachito que marqué acá. Muy muy chiquito, puedo pensarlo, ¿sí?, y cada uno de ellos va a estar describiendo un movimiento circular, es decir, si yo sigo el movimiento de esta cachito va a ser un movimiento circular o un pedazo de un movimiento circular. ¿Está bien? Está limitado porque gira la polea alrededor de este eje, ¿sí?, a esa trayectoria punteada. Después, dependiendo del problema, o se quedará fijo ahí o realizará pequeños desplazamientos. Entonces, yo voy a poder pensar que cada pedacito de mi polea tiene una cantidad de movimiento P sub I que es igual a M por B sub I, ¿sí?, donde B sub I va a ser una velocidad, ¿sí?, que va a ser tangente a la trayectoria que estoy proponiendo, ¿sí? Estas velocidades, como hemos visto, B sub I, las voy a poder escribir como omega, ¿sí?, por R y O en phi versor. Es decir, como este objeto suponemos que no se deforman, ¿sí?, todos los puntos de ese objeto se mueven con la misma velocidad angular, omega, ¿sí? Lo que va a ser distinto para cada una de las distintas porciones de esta polea, ¿sí?, es que van a tener distintas velocidades, ¿sí?, porque no es lo mismo una que está muy en el extremo que una que está más cerca del centro. La rapidez hacia el extremo va a ser mucho más grande que una que está prácticamente cerca del eje de giro. ¿Está bien? Si en todas
van a tener la misma velocidad angular. Voy a poder hablar de un momento angular o momento cinético de mi polea como un todo, ¿sí? Que podríamos llamarlo así eleopolea, y vamos a ver que lo voy a poder pensar como la sumatoria, ¿sí? De cada uno de los LI individuales de cada uno de los cachitos, ¿sí? De masa que están en mi polea. Y eso no es más que, ¿sí? La sumatoria de los RI por los P sub I. ¿Está bien? Que desarrollado no es más que RI por M sub I por B sub I. ¿Ok? Donde cada estos son OI, ahí está. Cada ROI lo voy a poder pensar como algo, una magnitud, ¿sí? En la dirección radial, es decir, un R o I, cada uno va a ser distinto, pero siempre los voy a poder expresar en cilíndricas, ¿sí? En R versor, donde R versor es un versor unitario que está en el plano este de la polea y apunta en la dirección del ROI. Para los distintos pedacitos de polea habrá un distinto R versor. ¿Está bien? Para este, bueno, vamos a hacerlo en un color que no se superpongan. ROJ, vamos a llamarlo, y tendrá el R versor, será un versor unitario ahora en esa dirección, para el ROJ. Bien, entonces el partir el problema en estas coordenadas cilíndricas, ¿sí? Me va a facilitar, ¿sí? La resolución. Fíjense, si aprovecho aquellas definiciones que tomé a la derecha, tengo ROI en R versor, producto escalar MI por omega por RIO, en fin. Y esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Vale para todos, cada uno de los ROI, ¿sí? Que componen mi objeto. Es decir, esta sumatoria se mueve por todos los puntos de este plano, ¿sí? de este disco que es mi polea. Es decir, va a apuntar a cada uno de los cachitos, ¿sí? de mi polea. Es decir, es una sumatoria que tiene muchísimos elementos infinitos. De hecho, uno puede llevar esto a una integral, ¿sí? Que recorre todos los puntos de este disco. ¿Sí? Pero lo podemos pensar como una sumatoria de elementos muy chiquititos y con eso sería suficiente. Entonces, si ustedes se fijan, para cada punto siempre R versor y phi versor son perpendiculares, es decir, es R, supónganse que estamos acá en la horizontal por phi, me da Z. Estoy en este punto, R por phi me da Z, R por phi, Z, siempre, bueno, no aclaré acá bien mi sistema coordenado, mis disculpas, o sea, podemos pensar X, Y y Z para arriba, ¿ok? Z hacia afuera. Esta sumatoria, en definitiva, son dos, para todos los términos, me va a quedar algo que va a ser de módulo ROI, MI, omega, RIO de vuelta, o OI es lo mismo, al cuadrado, en Z versor. ¿Ok? Y entonces, fíjense, puedo sacar lo que es factor común de mi sumatoria. Es decir, me queda que mi LO de la polea es igual a la sumatoria de R o I al cuadrado, MI, y puedo sacar de factor común omega en Z. Bien, esto me está diciendo, ¿sí?
una cosa muy particular. A esto se lo llama momento de inercia y se lo representa con la I mayúscula. Y depende del punto al cual yo lo tome. Fíjense que de algún modo está evaluando la sumatoria de todos los cachitos de masa que componen a mi polea, ¿sí? Y las distancias al centro O, ¿sí? Que yo utilizo para medir los momentos angulares, al cuadrado. Esa distancia, fíjense que esto aparece ya como una distancia al cuadrado de cada una de las masitas a ese centro que yo estoy tomando. Justo el centro de la polea. IO. Esto me queda, se puede comprimir como IO por omega vector, donde esta es la velocidad angular. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que veíamos de los torques? Claro, si yo analizo la derivada de LO de la polea respecto al tiempo, esto es una propiedad intrínseca de este cuerpo que no se deforma y me queda igual a IO por la aceleración angular. Y de acuerdo a lo que habíamos visto antes, el momento angular, ¿sí?, depende de los torques aplicados. Y del torque neto aplicado, es decir, de la sumatoria de torques. ¿Sí? A ver cómo lo pongo. Vamos a achicar de este lado. Omega. Y acá partimos esto así. Sumatoria de torques respecto de O igual a dL respecto de la polea. La derivada de esto, si esto no cambia en función del tiempo, es directamente la aceleración angular por el momento de inercia. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí?, fíjense que esto tiene mucho la pinta de la segunda ley de Newton, pero para los torques. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Acá tenemos sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. Y lo que estamos diciendo, que si la polea es ideal, ¿sí?, va a poder tener el radio que sea, pero va a tener una masa que es despreciable. Es decir, esto que está aquí dentro, los MI van a tender a cero y por lo tanto, si la polea es ideal, su momento de inercia va a tender a cero y eso va a implicar que la sumatoria de torques sobre ella, por más que tenga aceleración cero o cualquier valor, va a tener que ser necesariamente igual a cero. Y de ahí que aprovechen esa propiedad para la resolución de los problemas que involucran poleas. Bien, espero no haberme pasado, acá me faltó el lector, en cosas para presentar. Vamos a volver sobre esto con más detenimiento, simplemente ya que habíamos hablado de torques anteriormente, bueno, un poquito tiene que ver con lo que acabamos de ver en esta clase y bueno, nada, es una prueba a ver si esto sirve y ayuda a entender los problemas que ya han venido resolviendo.